A continuación vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, particularmente relacionado con coagulación y trombosis. Yo lo he denominado y después les voy a comentar en el transcurso de la plática, con base a qué este título, el nuevo triángulo de las Bermudas. Es decir, este tema de neutrófilos, NETs, coagulación y trombosis. Yo soy el doctor Carlos Martínez Murillo, soy médico hematólogo del Hospital General de México. Eh, y bueno, mi área de expertise es todo lo relacionado con metabolismo, hemostasia, trombosis, trastornos hemorrágicos. Y bueno, particularmente mi interés es hablar de esta parte que tiene que ver con coagulación, neutrófilos, una célula muy importante que tiene que ver con los trastornos eh, primarios de la respuesta inmune. Bien, esto que le he denominado así es el título de un artículo que posteriormente lo voy a comentar. Neutrófilos, coagulación y trombosis, una nueva era en la investigación de la coagulación. Y bueno, ustedes saben algo muy emblemático que siempre ha ocurrido es en el Triángulo de las Bermudas. Vamos a ver cuál es este famoso triángulo, si es bueno o es malo. Eh, los neutrófilos son una parte muy importante de nuestra primera línea de defensa. Recuerden que pues son de los leucocitos, estos polimorfos nucleares, ustedes lo ven, múltiples formas nucleares. Una de las funciones que tienen de esta primera línea de defensa que tenemos es, por supuesto, atacar bacterias, virus, hongos, por supuesto, y otras funciones que tienen interacciones con la célula endotelial, monocitos y también importantemente con plaquetas. Y vamos a ver la interrelación importante que tiene también con el sistema de la hemostasia. Hemostasia primaria, hemostasia secundaria e incluso también los mecanismos fibrinolíticos. Por lo tanto, tiene un rol muy importante en lo que se denomina los mecanismos de coagulación o de fibrinolisis. Esto es un poco el temario que les quiero en esta sesión hablar. Ustedes lo pueden ver ahí. Hay múltiples artículos de tanto de la parte básica como la parte clínica de la importancia que tienen los neutrófilos y particularmente estas famosas NETs que les denominamos por su terminología como trampas extracelulares de neutrófilos. Y bueno, mi objetivo en el transcurso de esta sesión es que ustedes se vayan adentrando a este conocimiento y veamos la importancia que tienen estas trampas de neutrófilos, tanto en la parte de la fisiología y también en la enfermedad, que esto es muy importante. Hay múltiples artículos, incluso hay un libro interesante que se les llama Trampas extracelulares de neutrófilos, que habla del rol de los mecanismos fisiológicos en la salud, por supuesto, que nos protege, pero también en la enfermedad. Ustedes pueden ver aquí una imagen donde se visualiza perfectamente bien esta red o estas trampas, cuyo uno de los objetivos primordiales de estas trampas es hacerse llegar a algunas bacterias, particularmente Staphylococcus, Shigella, hongos particularmente, donde logra capturarlos, entre otros de los mecanismos que tienen los neutrófilos en este aspecto. El neutrófilo, a manera de introducción, enfatizarles pues la evolución que tiene el neutrófilo hasta llegar a, a ser activo, ¿no? Esa es la vida media que tiene de 5 a 7 días, puede ser incluso durar días más. Esto va a ser en condiciones fisiológicas, pero en caso de alguna situación de infección, bueno, pues evidentemente la vida media se reduce en cuestión de horas o de minutos incluso en este aspecto. Tiene gránulos, tiene núcleos, eh, evidentemente no se divide, tiene enzimas, estos gránulos tienen enzimas, importante, tiene meloperoxidasas, quimiosinas, lisozima, y esto importantemente forma parte porque una vez que el neutrófilo fagocita y se forma este famoso fagosoma, después hay que prácticamente lisar o matar estas bacterias y bueno, pues a través de estos gránulos de lisosomas
los fagolisosomas son los que van a llevar a cabo esta destrucción. Estos, digamos, de los mecanismos convencionales que se estudiaban hasta hace algunos años. Bueno, también sabemos que tienen citocinas, tienen receptores a múltiples elementos, de receptores tipo TOL, y bueno, también participa a través de un mecanismo más recientemente integrado de lo que vamos a hablar, de la liberación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, también conocidos como NETs. Entonces, simplemente a manera general, ¿cuáles son las funciones de las cuales vamos a hablar que tiene el neutrófilo? Fagocitosis, generación de el gran estallamiento de oxígeno que hace la muerte celular, liberación de moléculas microbicidas. Importantemente quiero señalar las trampas extracelulares de neutrófilos o los famosos NETs. Esta sería una imagen, lo que vemos, los múltiples receptores para lectina, tiene receptores para integrinas, tiene receptores tipo TOL, diferentes tipos de receptores tipo TOL, tiene diferentes moléculas que le va a permitir la adhesión y la interacción con monocitos, plaquetas, con microvesículas, con micropartículas liberadas por el monocito, y también lo tiene en la parte interior del neutrófilo, como lo pueden visualizar. Así que en este aspecto, la mediación a través directamente por bacterias y la liberación de citocinas y importantemente prostaglandinas, el neutrófilo va a tener un papel muy importante, claro, junto con otras células, no de manera individual. El proceso de inflamación es una condición sine qua non para ayudar a eliminar todo este proceso en caso de alguna lesión producida y que va a permitir la eliminación de algunos microorganismos y a través de la interacción con otras células, a través de mediadores como son las citocinas. Entonces, vemos diferentes receptores, ya lo que les habíamos dicho, los receptores de la lectina, que es la interacción con polisacáridos, los receptores tipo TOL, y esto va a permitir importantemente eh, la interacción que va a tener con bacterias, con quimiosinas y también de alguna manera el rol que tiene la interacción con otras células, la señalización hacia el interior para hacer una serie de modificaciones al interior que le permite y garantice, por supuesto, formar los pseudópodos, formar el fagosoma y permitir la interacción con otras células, también liberar citocinas, por supuesto, el factor de necrosis tumoral importantemente que participa. Entonces, aquí lo estamos visualizando también como la interacción a través de diferentes citocinas que participan. Un mecanismo importante y que es también eh, de vital importancia mencionarlo es el rol de las prostaglandinas en este proceso. Y recordemos que pues no solamente el mecanismo de la ciclooxigenasa, sino la lipoxigenasa y el rol que tienen también en la interacción con los neutrófilos. También es importante considerarlos en estos mecanismos. Recordemos que es importante que los neutrófilos pues son importantes, que siempre están muy ligados a la célula endotelial, al vaso sanguíneo, tienen múltiples interacciones. Y bueno, en el caso de haber una serie de señalizaciones, hay una migración, ¿no? Ahí está diapedesis y luego la migración trasendotelial que le va a permitir interaccionar con otros elementos que se encuentran en sitios cercanos para permitir la interacción. Una serie de señalizaciones hace que los neutrófilos migren hacia esa zona. Entonces, ¿y cómo se va a hacer? Pues a través de una serie de mecanismos que son de múltiples receptores que tienen, receptores de la selectina, tienen integrinas, en receptores tipo TOL, aquí vemos integrinas de alta afinidad que lo tienen, que le va a permitir la interacción con la célula endotelial para permitir la migración, independientemente de la liberación de citoquinas que va a tener. Y aquí está visualizando, se empieza a visualizar uno de los mecanismos importantes que tiene el neutrófilo y a través de la liberación de estas redes de fibrina, que fundamentalmente, entre otras, están constituidas por histonas, estas proteínas donde se enrollan todo lo que es el ADN y tienen una interacción importante con fibrina o fibrinógeno
fibronectina, pero también con factor de von Willebrand, que son elementos importantes que participan en los mecanismos fisiológicos de la hemostasia y también en condiciones patológicas. Entonces, todos estos mecanismos es importante y el neutrófilo juega un rol muy importante en este aspecto. Simplemente para señalar, bueno, algunos de los receptores tienen receptores de selectina, que son esos receptores que permiten la interacción, la adhesión, por ejemplo, con plaquetas, con el endotelio activado a través de PSGL1 y P-selectina, la interacción que lo tiene. Y, por ejemplo, también vemos en el rol de las integrinas y la interacción que tienen con diferentes moléculas de adhesión, con BCAM, con ICAM, importantemente que lo van a tener y también el rol que tienen alguna superfamilia de inmunoglobulinas y la interacción que tiene con las diferentes células. Es decir, que el endotelio tiene un montón de receptores que le permite una interacción y esto es muy importante, no trabaja sola, permite incrementar este proceso cuando es necesario, interacciona con monocitos, plaquetas, endotelio para garantizar la efectividad de la respuesta. Esto es en condiciones fisiológicas lo que llega a suceder. Aquí nuevamente lo podemos visualizar como el neutrófilo, hablando específicamente de él, va a migrar a través de este mecanismo de la célula endotelial, que también tiene receptores SICAM-BCAM de la célula endotelial, y esta migración a través de quimiosinas pues va a permitir la interacción y la participación formando los fagosomas, fagocitando, y bueno, pues después va a interaccionar con el monocito para totalmente aniquilarlos y formar estas famosas redes que va a formar el neutrófilo, estas trampas extracelulares en los cuales pues prácticamente el neutrófilo entra en netosis, en muerte celular, eh, eh, prácticamente destruye a los microorganismos y después el monocito llega y prácticamente hace la labor de fagocitar los restos que hay tanto de bacterias como de neutrófilos y tratar de nuevamente reponer lo que se haya generado. Entonces, esa manera de introducción. Me gustaría ahora hablar del aspecto específicamente esto de los trampas extracelulares de neutrófilos o de las netosis. Bueno, ¿de dónde surge esto? Esto quiero que por favor lo visualicemos todos. Este es el artículo original publicado en el 2004, eh, que son las trampas extracelulares de neutrófilos que matan a las bacterias. Si bien es cierto, ustedes pueden ver ahí cuyo autor principal es el doctor Volker Brickmann de Alemania, pero quiero señalar muy puntualmente la trascendencia y la importancia que tiene otro autor muy importante. Este autor se llama Arturo Sichlinski. Él es un investigador mexicano. Este investigador mexicano eh, hizo su estancia en Europa, estuvo en el Instituto Politécnico Nacional, regresó a México, desafortunadamente no pudo seguir con su línea de investigación, tuvo que migrar a Europa para continuar con sus estudios relacionados con las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, es una labor muy importante que hay que visualizar él como comando del grupo de investigadores que participan e identificaron los famosos NETs, ¿no? Que son, evidentemente, lo identificaron mediante un elegante estudio de investigación que permitió identificar y cómo reaccionaron estos NETs a diferentes anticuerpos dirigidos contra histonas. Entonces, aunque ya se intuía su presencia desde antes, bueno, ellos son los que finalmente logran identificarlos a este respecto. Estas son algunas de las imágenes originales de este artículo de Sichlinski. Entonces aquí los podemos ver particularmente estas imágenes donde se ven las trampas extracelulares de neutrófilos y cómo se van ligando con algunas células. Este es el artículo original de estos autores, Volker Brickmann, y nuevamente enfatizo y quiero a todos que les grabe este nombre, el nombre de Arturo, de Sichlinski, del Instituto Max Planck de Alemania, donde pues ellos son los que participaron importantemente en esta investigación. Y bueno, perdón que sea insistente, pero creo que hay un mérito importante a un investigador
mexicano o latinoamericano en el rol que tiene. Ahí es una de las, le han hecho múltiples entrevistas que están, uno los puede ver en redes en este aspecto. Entonces, en este artículo donde dice que las bacterias, las NETs matan bacterias, bueno, aquí son algunas imágenes de que ellos estudiaron con Shigella particularmente, como en estas trampas extracelulares que son, estas son fundamentalmente determinados por histonas, es donde se veía estos mecanismos importantes que confluyen. Nuevamente en estas imágenes, que la verdad el artículo vale la pena revisarlo para poder entender cómo llevaron a cabo estos experimentos básicos para poder entender actualmente el rol importante que tienen las NETs. Entonces, lo que sucede es que efectivamente, una vez que el neutrófilo, independientemente que haga los fagosomas, entra en esta liberación rápida del contenido de DNA y de histonas, y esto permite el atrapamiento eh, de algunos bacterias, hongos, y bueno, pues esto permite particularmente la muerte. Entonces, esto garantiza importantemente la participación y el rol que tiene la función para el cual está diseñado los neutrófilos. Pero la interacción que tienen los NETs con otros elementos celulares también son muy importantes que los consideramos. Es decir, que en la parte fisiológica los NETs suceden continuamente, fisiológicamente no sucede, es, digamos, que está garantizada de una manera controlada. Esto es en la fisiología que tenemos. Entonces, los NETs, aquí los vemos, eh, se ha visto involucrado en la célula tisular, en el macrófago, la interacción, los NETs, en células tumorales, también en procesos inflamatorios, importantemente en autoinmunidad y en el proceso inflamatorio. Entonces, quiere decir que tiene una participación muy, importante en múltiples elementos, incluso con complemento también, elementos biológicos, sistemas biológicos, los neutrófilos y las NETs. Aquí nuevamente, eh, con múltiples imágenes, quiero dejar claro lo que es la netosis, esta netosis suicida en el cual el neutrófilo va a generar desde el interior estas redes y las va a liberar, o simplemente que se formen fuera de la célula y que le va a permitir la interacción con bacterias, eso es a través de la fagocitosis o a través de los NETs y cómo están constituidos estas NETs. Está dado lugar a múltiples artículos. De este artículo original publicado en el 2004, hay múltiples artículos donde cómo se lleva a cabo estos procesos a través del estallamiento de oxígeno, donde produce la muerte, la activación fisiológica de los neutrófilos a través de estos receptores tipo TOL, diferentes receptores al interior de la célula a través del sistema de la proteína G y la múltiple interacción. Es vasta la bibliografía que existe a este respecto, pero bueno, creo que podemos hacer un poco de selección, cuáles son los artículos más importantes. Les voy a poner este video que creo que es tratar de ilustrar cómo es lo que sucede en la vida real. El neutrófilo va circulando en el torrente sanguíneo en una condición fisiológica. Cuando se encuentra efectivamente una bacteria o alguna eh, proteína extraña, la va a imbuir, ¿no? Como lo estamos visualizando. Y bueno, pues gracias a estos lisosomas que tiene una gran cantidad de enzimas digestivas, va a producirlo. Y también a través del ADN, un constituyente importante, y el PDA4, que es el que permite desempaquetar el ADN, se desenrolle y a través de la liberación junto con las histonas, va a permitir que se formen, se expulsen estas redes como las pueden visualizar ahí, el atrapamiento de bacterias a través de enzimas digestivas, meloperoxidasas, elastasas, que es importante considerarlas y tomarlas en cuenta a este respecto, y cómo participan importantemente en esta red que va a permitir la destrucción. Esto es, digamos, en condiciones fisiológicas. Y estos fragmentos, una vez que pues el neutrófilo entra en esta muerte celular, eh, diferentes a los mecanismos convencionales, pues después el monocito va a llegar y va
huir a los restos que se quedan. Sin embargo, en el caso de que exista un exceso de estas NETs, estas pueden ser ya aplicables a enfermedades, como puede ser enfermedades autoinmunes, relacionados también a lupus, artritis reumatoide, incluso síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y también la interacción que puede tener con otros elementos, como puede ser en cáncer e importantemente en trombosis. Estos son los componentes que tendrían estos NETs, simplemente para que vean, no solamente son estas redes de histonas, sino vemos toda la cantidad de enzimas importante que contienen para lograr llevar a cabo esta función. Esto de alguna manera tiene una interacción importante con otras células. Entonces es importante saber que no solamente tiene una función en la salud, sino también en cuestiones patológicas, en otras enfermedades. Y esto puede abrir un campo de investigación para las terapias que pueden venir a ese respecto. Nuevamente señalando los componentes aquí, como lo ven en esta tabla obtenida de un artículo, los componentes que los acabo de señalar, y la localización que tienen estas NETs, ¿no? Y la bibliografía, pues la mayoría son del grupo de Rickman y Arturo Lichtenstein, donde llevamos la mayor parte de esta. Entonces, las implicaciones clínicas en condiciones ya anormales de estas NETs, bueno, ya lo dijimos, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, importantemente el rol de la trombosis y también en cáncer es importante. Entonces, en COVID no se diga la importancia que tuvo los NETs a nivel pulmonar y la liberación de estas NETs, liberación de las tasas, y que generó un incremento, entre otros mecanismos, y liberación importante de dímeros D. En cáncer también es otro mecanismo importante, disfunción vascular en autoinmunidad. Las investigaciones van dirigidas, pues fundamentalmente, ¿qué terapias yo puedo hacer si las NET son uno de los mecanismos involucrados y que se logra analizar en este sentido? Bueno, en esta famosa triángulo de las Bermudas, neutrófilos, coagulación y trombosis, bueno, se sabe que una ruta importante es que los neutrófilos expresan directamente factor tisular sobre la membrana, y esto pues sabemos que es el gran iniciador de la coagulación. Si yo elevo la concentración de factor tisular, voy a hacer que la fase de iniciación del modelo celular inicie, y esto va a generar una hiperactivación de la coagulación. Así que el neutrófilo, y en esta red o donde hay participación de plaquetas importantemente, pues voy a generar a través de receptores par de las plaquetas, receptores para la trombina que activan más plaquetas, y bueno, son las superficies catalíticas para hacer que pase de fibrinógeno a fibrina y hay una fibrinoformación. Entonces, muy importante la participación que tiene el neutrófilo con el endotelio, con monocitos, y la activación que tiene sobre plaquetas y la formación de factor tisular. Recordemos que el factor tisular lo contiene el endotelio, el monocito importantemente, pero también se sabe que el factor tisular, a través de la interacción que tiene con el monocito y las microvesículas. Así que pueden también, estos NETs atrapan plaquetas, que son un jugador importantísimo en las trombosis, particularmente arteriales, pero también en las trombosis venosas. Esto ya se ha investigado y forman agregados de plaquetas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que también se ha visto que el PAD4, lo que les decía, permite el desarrollamiento del DNA de las histonas. También tiene un rol importante en la activación, en la formación de trombosis venosa. Entonces, es un mecanismo adicional en este aspecto, y estos son estudios que se han hecho en ratones. Bueno, ¿cuál es el rol que tendría el factor de von Willebrand como un mecanismo importantísimo en nuestros mecanismos de hemostasia primaria? Bueno, el factor de von Willebrand, fibronectina y fibrinógeno interaccionan con estas redes a través de las integrinas, que no solamente lo tienen las plaquetas, sino también lo tienen los neutrófilos. Así que esto de alguna u otra forma va a hacer que haya una mayor hiperactivación de plaquetas, una mayor adhesión, agregación y, por supuesto, la formación de fibrina y la oclusión potencial de un vaso sanguíneo. También, al constituir que esta red
de fibrina que es estabilizado adicionalmente por factor 13 y esta red hace todavía más firme esta red de fibrina, lo que dificulta los mecanismos fibrinolíticos. Por lo tanto, el paciente que tiene una elevación de NETs no solamente tiene una mayor fibrinoformación, sino tiene una hipofibrinolisis porque el activador tisular del plasminógeno no puede hacer el efecto necesario por este mecanismo que los sitios donde va a actuar líticamente están bloqueados por estas famosas redes de fibrina. Lo que quiero visualizar es que eso sería la formación en un vaso sanguíneo. Tenemos plaquetas, glóbulos rojos, otras células, tenemos monocitos, va circulando las plaquetas y un momento determinado donde se identifica en una cuestión de enfermedad o en una cuestión de salud donde se tiene que formar las redes por ser ciertas señalizaciones, pues estas redes pueden formar y estas redes lo que van a ocasionar es la interacción, por supuesto, con el endotelio. Va a activar, va a expresar factor tisular. El endotelio va a ser el estímulo para el factor, va a activar plaquetas, va a activar factor de von Willebrand, va a generar mayor cantidad de trombina. Recordemos que en este aspecto los neutrófilos son importantes en este aspecto, van a llevar a cabo la interacción, el paso van a migrar y esto va a permitir una interacción. Recordemos que tenemos factor de von Willebrand en el subendotelio, mayor interacción con plaquetas y esto va a llevar a cabo una gran interacción para llevar a cabo este proceso, pero en condiciones patológicas puede generar trombosis. Entonces, NETs es un mecanismo fisiopatológico desarrollado, interaccionado con trombosis. Entonces, las plaquetas estimulan neutrófilos en la netosis. Esto es un mecanismo importante a través de la interacción con P-selectina y los ligandos como es el PCGL1 y otros ligandos como podemos ser el MAC1 y el FA1, que es importante que se mencionan y se enfatiza. Entonces, la interacción importante a través de receptores tipo TOLS entre plaquetas y el endotelio a través de diferentes integrinas, en el caso de la plaqueta 2B3A, la interacción con fibrinógeno, factor de von Willebrand y fibronectina, pues va a llevar a una interacción y la plaqueta va a liberar, también tiene receptores tipo TOL, receptores tipo PAR 1 y 4 para la trombina y en su conjunto, pues que va a generar activación de las plaquetas, hiperagregación, hiperactivación de la coagulación, más fibrina, más plaquetas, hipofibrinolisis y potencialmente un estado de trombosis. Así que vemos que esta triada es importante para la generación de trombina, la activación de plaquetas, generación y activación de factor de von Willebrand, factor tisular, disminución de Adams 13 importantemente en este aspecto. Entonces, si lo vemos, es un conjunto de situaciones patológicas que en su conjunto van a traer esta oclusión en tanto la matriz extracelular como dentro del vaso sanguíneo, que van a condicionar todas estas proteínas y además elevación de factores de la coagulación, como no solamente de fibrinógeno, sino también de factor de von Willebrand y de factor 8, y en su conjunto son mecanismos trombofílicos adquiridos para potencialmente generar trombosis. Así que esto que ya lo identificamos, entonces tendríamos que hacer después, ¿qué hacemos si un paciente puede tener un proceso relacionado con NETs, entre otros mecanismos, tanto de trombosis cerebrovasculares, cardiovasculares y trombosis venosas? Es importante entonces las estrategias terapéuticas que tenemos que seguir para eliminar eso. ¿De dónde surge este término que yo les puse de el famoso triángulo de las Bermudas? Bueno, este triángulo de las Bermudas es copiado de un artículo que se llama Neutrófilos, Cáncer y Trombosis, el nuevo triángulo de las Bermudas de la investigación de cáncer. Yo lo reacomodé el título hablando del tema de trombosis, pero la relación con la coagulación, que es muy importante. Entonces, podemos hablar de un triángulo de las Bermudas en cáncer, un triángulo de las Bermudas en trombosis, donde las NETs juegan un rol importante. Aquí los vemos, el rol que tienen importantemente los neutrófilos en trombosis y cáncer, los dos aspectos, y las NETs pueden favorecer la favoración de metástasis. Estas redes pueden permitir la migración de células a través de la adhesión e invasión de células tumorales. Esto es muy importante
entendamos. Entonces, el rol que tienen estos aspectos en este triángulo que les he estado mencionando. ¿Y qué decir ya por último de COVID? COVID sabemos que, si bien es cierto, prácticamente estamos acabando la pandemia, podemos ahora entender por qué los pacientes tenían daño pulmonar por la gran migración de neutrófilos que había a nivel de neumocito, a través del vaso sanguíneo hacia el neumocito, y la liberación de NETs y importantemente la liberación de dímeros D y la oclusión de vasos sanguíneos. Por eso decíamos que los pacientes tienen trombosis sistémicas y particularmente a nivel pulmonar, claro que también en la microvasculatura, y a pesar de la terapia anticoagulante no era suficiente por los mecanismos relacionados que son diferentes a lo que convencionalmente veníamos determinando. Entonces, creo que también es importante hacer un análisis retrospectivo o prospectivo o actual en relación a lo que es NETs y COVID en este aspecto y el daño orgánico que se producía, porque todos los mecanismos se vieron involucrados particularmente. Por último, en las enfermedades autoinmunes hay que estar siempre al pendiente: lupus eritematoso, artritis reumatoide, esclerodermia y también otras enfermedades que pueden estar relacionadas a este respecto. Entonces, en la autoinmunidad son, ya lo vimos, en cáncer, en trombosis, en autoinmunidad son algunos de los mecanismos. ¿Qué podemos concluir para finalizar? Que las NETs fisiológicamente son importantísimas. El rol de un investigador mexicano fue fundamental en el Instituto Max Planck. Creo que quien estuviera interesado se puede trabajar con él haciendo investigaciones, por ejemplo, investigaciones relacionadas a trombosis particularmente, activación de la coagulación y NETs, y sobre todo qué estrategias vamos a considerar cuando nos percatemos que estos pacientes tienen la activación de la coagulación o de plaquetas, el rol importante que tiene en este aspecto. Así que con esto concluyo, simplemente no olvidemos que hay un triángulo de las Bermudas que impacta particularmente en la enfermedad. Hablamos de neutrófilos, NETs, coagulación y trombosis. Muchas gracias. Alguna de la bibliografía y les agradezco la atención a esta sesión.